Reciban un cordial saludo, mi nombre es Mauricio Arevalo. Vamos a realizar un análisis financiero, un enfoque integral de García Padilla. Como podemos ver en la presente diapositiva encontramos los análisis de porcentaje, donde hay dos tablas comparativas. La tabla 1 es de los análisis con los importes y la tabla 2 es un análisis por porcentaje. La compañía A es la empresa Nike y la compañía B es Croydon. La pregunta que nos genera es ¿cuál genera más utilidad? Como miramos, la compañía A tiene una utilidad neta de 27 millones de pesos y la B únicamente de 18.150. Vemos el análisis por porcentaje. La compañía A genera utilidades netas del 18% y la B del 33%. Hay que notar que mejor análisis es el de porcentaje, ya que es universal, sin importar el país. En cambio, en el otro influye es el tipo de moneda. Se puede realizar de dos formas, ¿no? El análisis por porcentaje se puede realizar de dos formas: el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical se practica solo en los estados contables del año. Se analiza el estado de situación patrimonial de cada uno de los rubros, del total de los activos y de los pasivos, por ejemplo, el balance general, el estado de resultados. En cambio, el horizontal compara un rubro de dos periodos diferentes y permite verificar la variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada cuenta, de un estado financiero con respecto a un periodo a otro inferior. Por ejemplo, las ventas totales o el total de activos. Para calcular el análisis vertical tenemos una tabla, por ejemplo, en este caso de Manufacturas Golti S.A., en donde están los estados y los resultados integrales al 31 de diciembre del año 2015. Por ejemplo, observemos la fórmula. Para encontrar este porcentaje vertical necesitamos los siguientes datos: el costo de ventas sobre las ventas por 100. En este caso sería el porcentaje vertical, que son 8.585 sobre 11.075, lo multiplicamos por 100 y el porcentaje vertical en este caso sería 77.5%. Análisis horizontal. La variación absoluta, recordemos que esa se da por números, y la variación relativa se da por porcentaje. Por ejemplo, la variación absoluta se produce a determinar las diferencias, o sea, restar el valor del periodo B menos el valor del periodo A. Y en la variación relativa, que nos da por porcentaje, el ejemplo sería en que se debe aplicar una regla de 3. Para esto se divide el periodo B por el periodo A y se le resta 1, y dicho resultado se multiplica por 100 para convertirlo a un porcentaje sobre el periodo A menos 1, y esto lo multiplicamos por 100. El análisis horizontal, como nos podemos dar cuenta aquí en esta tabla del mismo ejemplo que habíamos tomado hace un momento sobre Manufacturas Golti S.A., verifiquemos la fórmula según los datos que tenemos en la tabla. La fórmula del porcentaje horizontal sería las ventas del año 2015 sobre las ventas del año 2014 menos 1 por 100, que en este caso sería el porcentaje horizontal. Serían 11.075 sobre 10.200 menos 1 por 100, y el porcentaje horizontal serían de 8.06%. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el mejor de los dos métodos? ¿Cuál de los dos es el mejor método? Pues como se observan, los dos análisis son distintos, pero a la vez complementarios, por lo que necesariamente se debe recurrir a los dos métodos para realizar un análisis más completo. En algunos casos, el análisis horizontal nos puede indicar si la empresa ha mejorado, o a su vez el análisis vertical nos puede indicar lo contrario. Método de razones financieras. Las razones simples. Determina las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros. Mediante ellas pueden encontrarse condiciones y tendencias que no pueden ser encontradas si se observan cada uno de sus componentes. Por ejemplo, una compañía colombiana ha determinado que su utilidad neta es de 100 millones de pesos. ¿Esta es una buena utilidad o es mala? Pues no podemos saberlo, ¿no? Es difícil de responder porque pues no hay ninguna base con la cual podamos comparar esta cifra. La respuesta inicial debería ser: depende de cuál sea el parámetro de comparación. Razones financieras por categorías. Esto es según la CINIF del año 2014. En el cuadro comparativo tenemos los indicadores, el tipo de razón y las razones financieras. Por ejemplo, hablemos de uno. Aquí tenemos la solvencia y la liquidez. Hablemos de la liquidez. La liquidez, en el tipo de razón tenemos el capital de trabajo. Y las razones financieras, por ejemplo, la prueba de liquidez, la prueba del ácido, la liquidez inmediata, entre otras. También tenemos otro cuadro, el cuadro indicador, donde tenemos el tipo de razón y tenemos las razones financieras. Entre los indicadores tenemos la eficiencia operativa y la rentabilidad. Las razones financieras de uso común y generalizado. Bueno, tenemos las razones de liquidez, las razones de rotación o utilización de activos, las razones de apalancamiento financiero, entre otras. Razones financieras por cada categoría.
fórmulas para calcularlas. Aquí en ese cuadro podemos observar diferentes fórmulas. Hablemos de alguna, por ejemplo, de los aspectos tenemos las razones de liquidez y las razones de rotación y uso de los activos. En este caso, por ejemplo, tenemos la rotación de cuentas por pagar. Y aquí la fórmula sería el costo de ventas sobre las cuentas por pagar. Y como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos diferentes fórmulas para realizar las diferentes operaciones financieras. Los ejemplos. Las utilidades netas es un dato importante que se puede ver con el estado de resultados integral. No es importe, sino que se convierte en una proporción de las ventas. También en la rotación de inventario se divide el costo de ventas el último día del periodo entre el inventario. Continuemos. Análisis de liquidez. ¿Cuál es la finalidad? Es informar acerca de la capacidad de pago en corto plazo que tiene una organización. Se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer todos los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, esto según la CINIF del año 2014. Las razones financieras, por ejemplo, el capital de trabajo neto, ¿sí?, de una compañía debe 5 millones de pesos en el corto plazo, pero se cuenta con una inversión en activos circulares de 6.200.000 pesos. Si la empresa liquidara tendría un saldo a favor de 1.200.000 pesos. En este caso sería la razón circulante y la prueba ácida. Análisis de rotación y el uso de los activos. Tenemos la proporción de información acerca del manejo operativo de los activos. Ayudan a entender qué tan eficiente es la empresa en términos del manejo y la utilización de los activos. Razones financieras, rotación de inventarios, periodo de permanencia de los inventarios, entre otras. Por ejemplo, tenemos empresas como Dollar City o la tienda de la esquina. Existe una rotación de inventarios. Por ejemplo, en Dollar City la rotación de inventarios es constante porque sus precios son bajos, entonces rotan dinero, rotan inventarios constantemente. Continuemos. Análisis del endeudamiento y apalancamiento. Indica el grado de endeudamiento y solvencia de la empresa a largo plazo. Por ejemplo, algunas razones son el pasivo total o capital contable. Indica cuánto tiene invertido los acreedores en la compañía por cada peso invertido de los propietarios de la misma. Tenemos el multiplicador de capital, el pasivo a largo plazo de capital contable y la cobertura de interés. Análisis de rentabilidad. Señalan los porcentajes de eficiencia en la obtención de utilidades sobre 3 aspectos que son las ventas, el activo total, el capital contable. La rentabilidad y las utilidades por acción. En este último muestra el importe de utilidades neta de un periodo que corresponde a cada acción que está circulando. Por ejemplo, ahí en ese cuadro nos podemos dar cuenta la utilidad neta por el número de acciones. O sea, dividimos, por ejemplo, en este caso son 800 acciones, dividido entre el total de acciones que son 1000 y el resultado nos daría el 0.801. Análisis del valor del mercado. Implica la empresa tiene un valor no por lo que tiene en la actualidad, sino por las posibilidades de generar recursos a futuro. Por ejemplo, es diferente una empresa que apenas está empezando con una que ya tiene un recorrido, ya tiene sus clientes, ya tiene en el mercado, ya tiene un posicionamiento, ¿sí? De eso depende el valor del negocio. Sigamos. Modelos de análisis con razones financieras. Tenemos el ciclo operativo y el ciclo efectivo. El operativo es el tiempo total que tarda la organización en compartir el dinero efectivo desde la fecha de compra de las materias primas hasta el cobro de los clientes por las ventas efectuadas. En cambio, el efectivo se considera desde la fecha en que se paga a proveedores por las compras realizadas y hasta el cobro de los clientes por las ventas efectuadas. Bueno, continuemos. Modelo DuPont. Consiste en medir la eficiencia en 3 grandes áreas: eficiencia operativa, eficiencia en el uso de los activos y la eficiencia financiera. Análisis del valor económico agregado. Aquí tenemos pues el cuadro de mando integral, Plan y Norton en el 92. A partir de allí se definen los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el resultado de los mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados como clientes. También tenemos, según el Economic Evaluate at EVA, redescubierto, según Stewart, Company en el 92, es la medida del desempeño corporativo ligado al valor de la inversión de los accionistas. Por ejemplo, para incrementar el valor económico de una empresa hay que generar ingresos operativos por encima del costo capital de la empresa. Bueno, tenemos la bibliografía de García Padilla. Gracias, muy amable.